Sean todos bienvenidos a nuestro programa Ministerios de Fe. Quien conduce es el apóstol Marcelo Parrella. Pastor Andrés López, desde España, nos cuenta su testimonio. Suscríbete a nuestro canal y comparte con tus amigos. Hola, sean todos bienvenidos a nuestro programa Ministerio de Fe. Quien les habla es el apóstol Marcelo Parrella y hoy tenemos un convidado especial desde España. Estoy hablando del pastor Andrés, que nos va a traer una palabra abençoada, una palabra bendecida para todas las personas que nos siguen, ¿no?, en diferentes partes del mundo. Y quiero decirles que el tema de hoy es brillante, es poderoso. Él nos va a hablar sobre cómo buscar a Dios. Hay muchas personas que están buscando a Dios en diferentes lugares y tal vez sea un lugar equivocado. Entonces vamos a ver cómo Dios lo guió a la fe correcta y al camino verdadero. ¿Amén? Entonces sea bienvenido, Pastor Andrés López, Padre Jesús. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Es un privilegio poder estar en este medio y sobre todo entendiendo que todos un día estuvimos ahí, ¿no? Y es importante poder arrojar luz quizá a las dudas que pueda tener cada persona, ¿no? Como yo en su día también tenía y pude pues subsanar, gracias a Dios, y hoy puedo compartir mis vivencias con toda la audiencia. Amén. Para mí es un gran honor y un gran privilegio tenerte aquí con nosotros, amén. Así que te doy gracias por tu tiempo, ¿no? Sé que tuviste que venir corriendo para la entrevista, pero estamos aquí, gracias a Dios. ¿De qué parte de España sos? Contame un poquito. Yo soy de Murcia, también denominada la Huerta de Europa. Qué lindo. Y contame, porque yo soy medio bruto, ¿no? Creo que así hablan los españoles. No sé bien dónde está Murcia. Murcia está al sureste de España. Amén. Mediterráneo, 100%. Perfecto. Entonces, ¿cómo fue? Contame cómo fue ese llamado, ¿no? Esa búsqueda de Dios, ¿no? ¿En qué lugares andaba? ¿Cómo era tu fe en ese momento? Bueno, digamos que yo nací en un hogar católico porque es una zona donde no se conocía lo que es las personas evangélicas. Y bueno, yo desde mi infancia supe tener muchos tiempos solo y amaba la naturaleza. De hecho, hasta en mi infancia con 4 o 5 años pastoreaba pavos y yo iba solo hablando con Dios conforme me habían ido enseñando, ¿no? Quizá luego cuando hice la primera comunión como católico, evidentemente anhelaba y buscaba a Dios de alguna manera como me habían enseñado, aunque no me gustaba eso de tener que repetir cosas. A mí me gustaba hablar con Dios, no repetir cosas repetidamente. Pero bueno, de alguna manera no hubo guía porque esa es realmente la doctrina en la que se mueve el catolicismo. Y bueno, de alguna manera yo fui ahí creciendo en edad hasta los 12 años. Y concretamente con 12 años yo estudiaba en un colegio donde teníamos una distancia kilométrica de 3 kilómetros de mi casa. Y mi hermano terminó sus estudios, se tuvo que ir al instituto y yo me quedé solo. Y la verdad que al mediodía venía caminando esos 3 kilómetros. Y en esos 3 kilómetros yo pues, me ponía a buscar a Dios de alguna manera, porque estar solo bueno, me llevaba a eso y a cantarle a mi manera. Y un día de esos me acuerdo que me paré, cerré mis ojos y a mi manera me dirigí a Dios. Y ahí Dios me dio una visión. Yo no entendía qué era aquello, pero yo me vi en un lugar donde había muchísimas personas. Estoy hablando de miles de personas. Y era como un atril de metraquilato que en aquellos entonces solamente se podía ver en los políticos. Entonces yo lo encajaba que era algo que Dios quería que yo fuese político. No entendía nada, pero mi búsqueda estaba ahí. Yo recibí esa visión y al no entender, yo de igual manera yo seguía buscando a Dios porque buscaba a Dios. Y en esa búsqueda de Dios
Pues en aquel tiempo se movía mucho por los colegios el buscar algo nuevo, como era lo de la Verónica, no sé si has escuchado, habréis escuchado sobre esto, un libro, unas tijeras, en fin, invocas a espíritus en realidad. Y obviamente, ¿quién lo iba a hacer? Pues yo, buscando algo lo sobrenatural. Yo buscaba algo más que lo que tenía la sociedad que te ofrece. Nacer, crecer, estudiar, sacarte una carrera, tener hijos, envejecer y morirte. Para mí no cobraba sentido, para mí algo más tenía que haber de sentido en la vida. Y de ahí eso me llevó a buscar en lo paranormal, ¿no? Como fui yo el que abrí puertas en casa de mis padres a esto. Pues, paralelamente a eso, también llegaron unas cartas del tarot a casa. No, todavía no se sabe quién las pidió, pero llegaron. Fue cosas extrañas que sucedieron y aquellas cartas empecé yo a investigar en ellas y a ver cómo se hacía lo de la adivinación y empecé a moverme en ese mundo de la adivinación y empezaron a ocurrir cosas sobrenaturales en la casa de mis padres. Para decir algo así puntual, una noche un cuadro que tenía encima dormíamos en camas literas, éramos 4 hermanos en la misma habitación y aquel cuadro se arrancó de cuajo, se rompió, donde estaba enganchado se arrancó y apareció debajo de la cama. Nadie había tocado aquel cuadro. Era obvio que era algo extraño que había sucedido y aún había yeso por el suelo, habían cosas raras y nadie tenía explicación. Yo tampoco, pero en la familia nadie. Y bueno, esos fueron principios de dolores por todo lo que sucedería después. Ahora hay personas que abren puertas, ¿no? Ahora que uno conoce un poco de la palabra de Dios, abren puertas, ¿no? Buscando en cosas desconocidas. Inclusive hay personas que hacen películas, filmes, ya pactados, ¿no? Y vos vas y decís, película de terror, y te metes ahí a buscar y estás abriendo puertas a lo desconocido, ¿no? A mí te cuento, ¿no? El entrevistado sos vos, pero esto me gustaría que quede grabado, pero yo estaba viendo una película y yo no me daba cuenta, pero mi esposa espiritual se dio cuenta y dice, apaga eso que es muy pesado. Y el perro, yo apago la televisión y el perro quedó como que estaba viendo algo, ¿viste? Y empezaba a gruñir, ¿viste? Todo así. Y digo, bueno, vamos a orar. Y nos pusimos a orar y teníamos 2 puertas, que eran, ¿viste? Esas puertas que tienen cuadraditos de ventanita de vidrio. Y a los 20 minutos de orar, explotó. Y yo abro los ojos, miro y digo, o sea, ¿vos escuchaste lo que escuché yo? Era, ¿viste? Cuando vos rompés el vidrio con un palo, lo que sea. Era ese ruido que yo sentí, mi esposa sintió, pero no se rompió nada. ¿Viste? Estaba todo intacto y ahí nos dimos cuenta que era una presencia maligna, que nosotros abrimos la puerta y que Dios la sacó de ahí, ¿no? Es terrible. Cuando vos empezaste a experimentar, porque vos ya eras católico y tenés 4 hermanos. 3 hermanos. 3 hermanos más, vos sos el número 4. Decime, vos por ejemplo, ¿no? ¿Eras el único que tenía la fe católica o los otros hermanos también? Todos, toda la familia. ¿Y empezaste a buscar vos solo a Dios en ese lugar errado, equivocado? Sí. En el mundo espiritual oculto, vamos a decir, fuiste vos solo que abriste ese camino. Sí, lo único que, bueno, lo he querido dejar ahí para un paréntesis. A mí lo que me sucedió es que al abrir esa puerta por las noches, yo empecé a experimentar los sueños al mismo dormir. Es como venían demonios que intentaban, pues eso, sacarme el alma, ¿no? Peleaban conmigo y la verdad que yo intentaba despertarme para salir de ese trance terrible, ¿no? Yo sé que hoy científicamente tiene un diagnóstico, ¿no? Pero yo digo que eso era espiritual, 100%, porque yo, de hecho, cuando yo conocí el Evangelio, eso lo reprendí y eso salió de mi vida y nunca he tenido más problemas de eso. Por lo tanto,
yo doy fe de que realmente es algo espiritual. El asunto es que no solamente me ha afectado a mí, sino que hay personas que son más sensibles a lo espiritual que otros. Y eso quisiera un poco matizarlo para entenderlo. Hay personas más de fe que otros. La incredulidad, aunque pareciera algo extraño, la incredulidad es como un blindaje hacia el temor o al miedo. No quien no esté, está en todo ser humano. De hecho, las fuerzas de las tinieblas trabajan sobre el miedo. O sea, cuando tú tienes una persona de fe, te acerca a Dios, pero a la vez el enemigo lo sabe, el diablo lo sabe y sabe que tú estás buscando a Dios y él lo que procura es salir al encuentro para que no te encuentres con Dios, sino con él. Y a través del miedo es como un bucle que va creciendo de miedo y de temor. Y a través del miedo cada día te hace más esclavo y te convierte como la tela de araña que te va enredando para luego sacarte todo, ¿no? Y francamente tengo testimonios muy lamentables de personas que no acabaron bien. Yo puedo dar testimonio de que estoy vivo y que doy testimonio de mi fe, de que he podido salir de todo eso. Pero sé de que hay personas que están muertas muchos años por tocar estas cosas. Esto no es un tema de broma, no es un cachondeo. Entre la juventud se piensa que esto no pasa nada, pero en realidad sí pasa. Sí pasa y cosas graves, de hecho. Hay casos donde el cuchillo han salido volando por la casa, en fin, hay puertas que se abren y se cierran. Abrir puertas a la fuerza de las tinieblas lleva a un problema bastante serio. No es una broma, es abrir al mundo espiritual. Está claro que en el mundo espiritual está la fuerza del bien y del mal. Está claro que si tú te abres a Cristo, a la vida en Jesucristo, todo va a volverse a tu favor en el sentido de que vas a tener poder contra cualquier fuerza del mal. Pero si no tienes un encuentro con Jesús y abres las puertas a las fuerzas del mal, es impresionante todo lo que puede ocurrir. De hecho, ahí, bueno, no sé, como Apóstol Marcelo, cómo vas a guiar la entrevista, pero si quieres yo puedo entrar o me haces alguna pregunta para no enredarlo todo junto. Perfecto. Como un chorizo. Mira, lo que yo te quiero preguntar es lo siguiente. Según tu experiencia, ¿no? ¿Cuál es el motivo, ¿no?, que la gente busca en lo oculto, ¿no? Porque están buscando a Dios, se habla de Dios en el mundo ocultista, pero no dicen qué Dios. ¿Estoy correcto o equivocado? Sí, bueno, en realidad existe la curiosidad. Hay un refrán que dicen por aquí, no sé allá, la curiosidad mató al gato, ¿no? Pues lo que ocurre dentro de la adolescencia, puesto que hay una transformación de tu cuerpo, hombre o mujer, esa transformación también hay muchos adolescentes, como fue en mi caso, como caso de muchos, que buscan algo más de lo que tienen y quieren pues indagar en todo esto. Muchos empiezan a jugar con eso pensando que es algo que controlan. Y cuando quieren darse cuenta, no controlan. Lo digo porque al final el poder no está en la fuerza de las tinieblas. Yo anduve en el mundo del espiritismo, atando un poquito más en mi testimonio, de los 12 años nos vamos a los 20 años, cuando yo me licencié del servicio militar. Yo como buen católico pedí a una de las vírgenes que yo le tenía mucho devoción, que quería conocer lo que es estar verdaderamente enamorado. Conseguí enamorarme muchísimo, fue tremendo, pero aquella chica a los 4 meses o 5 pues decidió dejar aquella relación porque me veía que yo iba en serio, que yo estaba dispuesto a casarme, a formar una familia, y aquello yo no lo encajé porque estaba completamente enamorado. Y eso me llevó pues a buscar más en la fuerza de las tinieblas. De hecho, visité a un brujo, aquel brujo pues en fin me pidió fotos de ella, hubieron cosas terribles que se hicieron y que obviamente ella se alejó más de mí. O sea, era justo lo contrario, yo quería atraerla, pero lo que es que se alejaba más. Y en toda esa búsqueda de desesperación, cuando una persona está enamorada, pues me llevó a meterme más en el mundo de la oscuridad y me metí con espiritistas que hacían viajes astrales. Pude ver personas poseídas, endemoniadas literalmente, era algo brutal. De hecho, en una ocasión
uno lo tuve, yo trabajaba en aquellos entonces en una cafetería que yo llevaba y aquel hombre estaba en mi coche poseído. Y cuando giraba la cabeza, cuando uno ha visto a alguien en algo de las películas de miedo, eso es real, eso no. Por eso es sí, como bien apóstol Marcelo menciona, es cierto, es abrir puertas a las tinieblas, porque esa persona giraba la cabeza de una manera indescriptible y una mirada fría como el hielo. Aquello era terrorífico. Yo lo único que supe hacer era rezar Padre Nuestro, porque era lo que sabía, y gracias a Dios que usé lo que sabía, que era bíblico por lo menos, y aquello, pues por la misericordia de Dios, aquel demonio dejó a aquel hombre un tiempo, porque él se iba por un tiempo, pero luego volvía. Entonces yo viví experiencias sobrenaturales con la fuerza de las tinieblas terribles. Este espiritista, según la teología del espiritismo, existen las fuerzas del bien y del mal, están los ángeles blancos y los ángeles negros. Entre los ángeles blancos se supone que es como un poder, el 50% con Dios. Hablan así, ¿no? Que hay una lucha entre el bien y el mal, pero que es como lo que te enseñan es como una lucha a iguales. Cuando uno va a las Escrituras, comprende lo que dice la palabra de Dios, te das cuenta que no es así. La palabra de Dios es muy clara, ¿no? Que realmente Dios ha dado autoridad a aquel que está en Jesucristo. En Cristo, aceptado a Jesús como Señor y Salvador, te da autoridad y Satanás está bajo tus pies, no en tu cabeza. Por eso él utiliza la psicología, utiliza pensamientos y demás para intentar perturbarnos y desposicionarnos de nuestro lugar en Cristo. Pero francamente, en aquel tiempo yo no tenía nadie que me enseñara. Yo me sentía como aquel eunuco que dice la Biblia, que no tenía quien le explicara, y estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Yo no tenía quien me explicase. Y francamente sufrí muchísimo. La verdad que tuve un accidente, a mí me echaron las cartas y me dijeron que sepas que vas a tener un accidente. Eso fue en diciembre del año 92. Vas a tener un accidente. Yo tenía 20 años, un vehículo nuevo, pagándolo todo con el préstamo en el banco. Como estaba en toda la fuerza de la juventud, yo lo voy a pagar trabajando, pero de golpe mi vida se paró en seco. Aquel vehículo impactó un vehículo en mi puerta, directamente en mi puerta, para reventarme. El primer milagro que empecé a sentir dentro de las circunstancias en las que vivía, que al bajar de ese vehículo, yo sentí una mano en mi costado, junto donde impactó. Y era una mano que me emitía muchísimo calor. Y me acuerdo que estaba de pie y en cualquier momento estaba pensando que iba a caer muerto, reventado. Ya uno ha visto muchas películas y casos reales, que gente que en sangre caliente se ha bajado de un accidente y luego caen muertos, ¿no? Pues yo creía que iba a ser uno de esos muertos. Y la verdad es que ese calor, a medida que pasaban los minutos, me empecé a dar cuenta que no me caía muerto y dije, oh Dios mío, me has dado una nueva oportunidad. Y en todo momento yo me dirigía a Dios, porque mi fe estaba puesta en Dios y a mi manera yo estaba haciendo las cosas como creía que podía agradar a Dios. Y de hecho por eso me había iniciado en las cartas, pero también en leer las manos para adivinar el futuro a la gente y darle consuelo o prepararlos para un futuro negativo, ¿no? Algo así era mi intención, ¿no? Y la verdad es que no me daba cuenta que mi vida se estaba hundiendo en la miseria, porque ese accidente pude haber muerto reventado. Se rompieron todos los cristales del vehículo, no quedó un cristal nuevo y no me corté ni tuve un rasguño alguno. Fue un milagro. Toda la gente que lo vio no podían creer aquello. Era un milagro. Y bueno, al poco tiempo volví a tener otro. En el 19 de marzo de 2010, del 96, del 93, tuve otro accidente y me salí de la carretera en un coche de gasolina porque me había tenido que comprar viejito, porque aquel no lo podía reparar. Y me acuerdo que ese vehículo era de gasolina y el tanque estaba a tope y me salí recto en una curva. ¿Por qué? Porque no dormía muy poco por las noches, al trabajar llevando aquella cafetería, pues se dormía muy poco. Y me salí al amanecer que bajaba, pues hacia la casa,
pues en una curva salí recto. Los que lo vieron dieron testimonio de que la única explicación es de que el coche tenía alas, porque el coche literalmente voló. Eran 10 niveles de terreno y el coche solo se podía explicar que llegó a donde llegó si tenía alas, porque el coche voló y literalmente las ruedas del vehículo de delante se hundieron y rompieron la batería, que era lo único que generaba electricidad para producir un incendio. Por lo tanto, ahí yo me di cuenta que primero pude haber muerto reventado, segundo pude haber muerto quemado, y ahí me di cuenta que la muerte me estaba buscando y no entendía por qué, porque yo estaba agradando a Dios o ayudando a la gente según mi entendimiento. Por eso digo que los caminos, o como tenemos hoy este programa, ¿no? Es importante entender en esta entrevista que hay caminos que llevan a Dios, pero hay otros que te llevan a la verdadera destrucción. Entonces, hay señales que te están marcando tu camino, hay señales que están demostrando que algo está andando mal y que Dios te está encauzando y te está diciendo no sigas por ahí. No estoy diciendo que cuando uno sigue a Jesucristo, tu vida es perfecta y no tiene ningún problema. No, Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero sí es cierto que esa compañía está contigo de Él. Mi situación, la verdad que fue una situación brutal, porque hasta incluso tentativa de suicidio tuve, porque después de haber tenido ese accidente en el año 93, pues me caí por las escaleras de la espiritista, la que visitaba. Otra señal más que Dios me estaba parando los pies para que saliera de ese mundo, y me fracturé el tobillo, me hice un esguince brutal, tendones dañados, tejidos, el hueso se salió de su sitio. Me fui, por supuesto, no creía en los médicos en aquellos entonces, y entonces me fui a una mujer que arreglaba los huesos. Yo visitaba curanderos y aquellos que reparaban huesos, pues también, y aquella mujer me puso tobillo en su sitio. Y bueno, yo con el pie en alto, hasta que yo en esos momentos tuve la tentación de quitarme la vida, porque mi seguro que tenía del préstamo del coche que había comprado nuevo el año anterior, bueno, pues dejaba pagado el préstamo y a mis padres no le quitaban la casa. En esa situación tan caótica, tan terrible, yo pensando en cómo quitarme la vida. Obviamente fue un milagro también, considero, que no lo hicieran, porque todavía no sé, al día de hoy, de dónde hallé las fuerzas para no hacerlo, porque francamente era una salida fácil para quitarme del medio y quitar todos los problemas. Pero ese tobillo que tenía, que supuestamente me lo habían arreglado, al mes y pico de estar con L15, una vecina me dijo, oye, Andrés, ¿qué ocurre que sigues sin caminar? Digo, bueno, es que me arreglaron el pie, pero me han dicho que no lo apoye. Dice, pero ¿por qué no vas a un fisioterapeuta muy conocido de aquí, de Murcia, que son de deportistas? Dice, ¿qué pierdes? Y le tomé la palabra. Fui aquí al fisioterapeuta y esa fue una de las primeras chispas que empezaron a arrojar en mi entendimiento. Y digo esto porque en muchas ocasiones estamos tan cegados, tan testarudos en nuestra manera de ver la vida, que creemos que no existe otra vida, que no es lo que tú o te enseñaron o aprendiste de tu infancia. Y francamente hay mucho más de lo que tú puedes pensar e imaginar. De hecho, yo a mis 51 lo único que veo es que cuanto más sé lo que ignoro. O sea, me creo más ignorante que antes, a medida que uno va creciendo en conocimiento. En aquellos entonces, con 21 años, en fin, uno se creía que sabía todo. Bueno, la realidad es que me acuerdo que este fisioterapeuta me tocó el pie y cuando lo tocó me dijo, ¿quién te ha tocado el pie? Digo, bueno, me da vergüenza, ¿no? Digo, un médico, como le diga yo, que me ha ido una mujer que me arregla los huesos, me va a decir que soy tonto y medio. Digo, por si acaso no se lo digo. Pero el hombre sí lo intuía, ¿no? Y me acuerdo que le dije, ¿qué pasa a mi pie? Dice, tienes el tendón fuera de su sitio. Digo, ¿y qué pasaría si hubiese caminado? Dice, te habrías quedado cojo de por vida. Y bueno, le dije,
Y entonces lo has puesto en su sitio y dice, por favor, ¿por quién me tiene? Yo sí soy un profesional. El hombre era muy serio, muy rudo, pero yo entré con muletas. El primer día salí con una sola muleta, me dijo, la otra muleta o te la rompo, o sea, sales con una sola. Y en la siguiente sesión salí sin muletas. Y en muy pocas sesiones yo salí caminando. Y puedo dar testimonio de que mi pie hoy está perfectamente curado y nunca me ha dolido ni en los cambios de tiempo ni nada. Un E15 perfecto. Porque Dios usó las manos de aquel profesional para mostrarme que Él está en las manos también de los médicos. Si Dios quiere que vayamos por los médicos, hay que aceptarlo. Pero bueno, yo era tanto en lo paranormal que lo normal para mí no era conmigo, pero eso me abrió más el entendimiento hacia esto. No me acerqué a Dios rápidamente en ese momento, pero sí que fue el principio del fin dentro de lo que llevaba, ¿no?, en el mundo espiritual. Fue empezar a pagar aquello que yo creía que era perfecto y que realmente pues, no. Según tu opinión, ¿cuál sería el lugar perfecto para buscar a Dios? Bien, el lugar perfecto para buscar a Dios. Indudablemente es una interesante pregunta. La voy a conectar con mi testimonio, básicamente porque realmente de ahí es donde empieza todo. En el año 94, ya había pasado un año, yo estaba cubriendo todos los gastos que realmente me había originado toda la vida que había llevado con el coche accidentado y demás. Y en ese momento tenía muchos dolores de espalda porque trabajaba muchísimas horas para pagar todas las deudas. Y visitaba una curandera. Y aquella curandera le explicaba lo que me sucedía sobre el tema del mundo espiritual que yo mencioné al principio. Desde los 12, desde los 13, 14 años empecé a vivir esas experiencias paranormales y tenía 21 años. Ya habían pasado muchos años, no podía dormir bien porque cuando me acostaba al mismo dormirme me pasaba aquello. Y yo me acuerdo que aquella curandera me dijo, mira, tienes que hacer esto, bueno, las típicas cosas que se suelen decir, que si haces 4 cruces, un vaso de agua, cosas así. Y yo lo hice y cuando volví a visitarla, digo, mira, he hecho todo lo que tú me has dicho y me sigue pasando lo mismo. Entonces, aquella curandera me miró fijamente a los ojos y me dice, a mí me ocurre lo mismo que a ti. Ese momento fue un momento para mí sin igual, un momento para mí fundamental. Porque me di cuenta que esa puerta que yo estaba usando de los curanderos, de los espiritistas, no me estaba sirviendo. Y aquella noche, cuando me acosté en mi cama, clamé al Dios Todopoderoso que quería conocer la verdad. Que quería conocer la verdad porque todo lo que estaba tocando, Dios no estaba ahí. Porque dije, Señor, tú no estás aquí. Oh, Dios mío, tú no estás aquí. Si esta persona le está pasando lo mismo que a mí, ¿cómo me va a ayudar? Y clamé a Dios y ocurrió, pues, unas cosas muy peculiares en mi trabajo que me movieron de lugar. De donde yo estaba trabajando, me mudaron a otro lugar. Y fue una cosa muy extraña porque me cambiaron de trabajo, donde iba a ganar más dinero, donde iba a trabajar menos y ganar más dinero. Y yo no entendía nada, pero como era un beneficio, porque necesitaba esa economía para liberarme de esas deudas. Y yo me acuerdo que en ese lugar había un cristiano. Y ese cristiano simplemente nunca me habló del evangelio, pero sí vi su manera de vivir. Y aquello me llamó la atención, por eso comía al lado de él. Cuando me di cuenta de que daba gracias por los alimentos, pues evidentemente captó mi atención, empecé a preguntarle, él me dijo que la Biblia decía esto y tal. Y yo dije, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Empecé a preguntarle como los niños pequeños, ¿por qué? ¿Por qué? Y él me empezó a hablar con la palabra de Dios. Y evidentemente el lugar extraordinario donde tú puedes aparcar tu vida es a los pies de Jesús.
creyendo a la palabra de Dios, desde Génesis y Apocalipsis. Pero es obvio que principalmente debes de entender los evangelios en primer lugar, luego todo el Nuevo Testamento y luego ir, por supuesto, al Antiguo Testamento, porque todo es palabra de Dios. Creer yo a la palabra de Dios marcó la diferencia en mi vida. Se marcó un antes y un después. Nunca volví a ser el mismo. Porque al creer a la palabra de Dios, yo conozco muchas personas ateas que se han leído la Biblia 4 o 5 veces. No te soluciona la vida leer la Biblia. Pero creer la Biblia sí. Probablemente tú lees menos. Pero si crees lo que lees, si le crees a la Escritura, tu vida cambiará. Indudablemente las cosas cogerán una línea totalmente diferente. Honestamente, mi vida cambió de una manera sobrenatural cuando este joven que le pregunté tanto y lo tenía agobiado, indudablemente me guió a un sitio donde me podían explicar y contestar a mis dudas. Yo era el típico católico que llevaba una cartera llena de estampitas de la Virgen de esto, la Virgen del otro, la Virgen del otro, el patrón del conductor, el patrón de no sé cuánto, el patrón. O sea, yo era el coche, todo por todos los lados. Pero claro, a mí me suscitaba unas dudas. Si teniendo todo esto, me ha pasado todo esto, no lo entiendo. Y es verdad, ¿no? Es cierto que cuando me explicaron lo que dice la Biblia sobre las imágenes, cuando empecé a verlo según la palabra de Dios, evidentemente entendí que tenía que tomar una elección. O quedarme con lo que tenía, o simplemente tomar una determinación y dar un paso adelante hacia Jesucristo. Y ese fue el paso que tomé. Decidí que Jesús fuese el centro de mi corazón, de mi vida. Empecé a leer el Evangelio de Juan de una manera intencional, de una manera clara, definida, con fe, con seguridad de que Dios estaba ahí conmigo cuando lo estaba leyendo. Y empezaron a romperse cosas en mi vida de una manera sobrenatural. Yo no necesité que las personas me dijeran esto es pecado, lo otro es pecado. Dios me cambió al punto que hasta la manera de hablar me la cambió. No estoy hablando de pronunciación, estoy hablando de que yo decía palabrotas, palabras deshonestas, y esas palabras me las quitó el poder de Dios. Dios es tan real como el aire que respiramos. Probablemente tú no lo estás sintiendo. Probablemente tú estás escuchando este vídeo, esta entrevista, y probablemente tú piensas, sí, eso lo encontraste tú, pero a mí no me ama. Discúlpame, pero Dios te ama a ti como me ama a mí. Dios es amor. No es que Dios tiene, Dios es amor. Y Él desea encontrarse con tu vida como se encontró con la mía. Porque Amén. Esa es la verdadera puerta que hay que abrir. La puerta a Cristo. Jesús dijo, yo soy la puerta. Si alguno entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Ese texto del Evangelio de Juan es muy interesante. Entrará y saldrá. Durante tiempo no entendía por qué decía entrará y saldrá. Porque cuando tú entras por la puerta que es Cristo, a la vez que estás entrando, estás saliendo de otro lugar. Estás saliendo de la vieja vida. Estás saliendo de la esclavitud. ¿Para qué? Para disfrutar de los beneficios de ser un verdadero hijo de Dios. ¿Y qué se puede hacer para evitar de entrar en lugares donde vos decís, bueno, voy a buscar a Dios o voy a buscar una experiencia con Dios, y evitar de entrar en un lugar equivocado donde Dios no está? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué consejo me podrías dar a mí y a los oyentes, no? Bueno, es obvio que... interesante pregunta. Muy bien. Realmente para evitar eso, en primera instancia, lo que siempre hay que hacer es buscar un lugar donde poder congregarte, ¿no? Yo aconsejo que puedas ir a una iglesia evangélica que crea, por supuesto, en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que empieces a dar los pasos de fe de un verdadero discípulo de Jesús. Esos pasos que dio el apóstol Pedro, todos los apóstoles y el mismo apóstol Pablo
tuvo su trato personal con Dios, aunque tenía toda la doctrina, porque estudió a los pies de Gamaliel, pero también necesitó mucho tiempo de preparación antes de haber salido a la obra misionera, porque necesitaba la obra del Espíritu en su vida. Sí que tenía la teología, pero le faltaba lo demás. A lo que me refiero es que uno necesita ser formado, ser preparado. Y eso no hay nada mejor que a través de las Sagradas Escrituras. Pero no a mi modo, no a mi manera. La Biblia no es un menú que a veces, por desgracia, yo cuando conocí el Evangelio se mostraba un poco así, que la Biblia es como un menú que yo voy a comer lo que me gusta. A mí me gusta la ternera, a mí me gusta el pollo, a mí me gusta el pavo. No es un menú. La Escritura está inspirada por Dios. De hecho, la Escritura se dice que es la espada de doble filo que penetra en nuestro corazón, en nuestra alma y llega a lo más profundo de nuestro ser. Pero una espada que no es para matar, no para matarnos, sino matar nuestra carne, nuestras debilidades de nuestra carne que están inclinadas siempre hacia el mal. Todos somos pecadores. Todos, absolutamente todos. Pero lo que nos puede librar de ese pecado es Dios. Pero a medida que estemos más cerca de Dios, pecamos menos. Cuanto más buscamos a Dios, evidentemente pecamos menos. Pero ¿qué ocurre? Que cuando uno nace físicamente, y eso lo pueden ver y estudiar en su casa, el capítulo 3 del Evangelio de Juan, cuando Jesús habla a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. Nicodemo quería volver al vientre de su madre y volver a nacer. Eso es inviable, eso es imposible. Pero era un dignatario de la ley, era un hombre instruido en la palabra, pero era ignorante. ¿Por qué? Porque necesitaba una dirección correcta del maestro. Por eso le dijo a Jesús, Rabí, maestro. Un maestro le decía a Jesús, maestro. Porque Jesús había mostrado la armonía de la Escritura, cómo la transmitía con esa verdad tan poderosa, en el que él se dio cuenta que aun siendo maestro de la ley, era un ignorante. Y no porque Jesús de alguna manera impusiera nada, solo que le armonizaba las Escrituras de una manera extraordinaria. Por eso uno, no es cuestión de leerla como si fuese un menú a la carta. La Escritura hay que empezar a formarse bien con ella, yendo primero a la leche espiritual no adulterada. ¿Qué son? Pues los evangelios. Primero que uno ha nacido, a un bebé tú no le das una chuleta de ternera. A un bebé se le tiene que dar leche. Y a medida que va creciendo con leche, luego le das papilla y leche. Luego dejas ya menos leche y ya papilla. Y las papillas van creciendo en diferentes componentes para que vaya creciendo. Luego terminas dándole ya tu comida con una batidora molida. Y así hasta que termina comiéndose el chuletón de carne. Todo tiene un proceso para que el niño se convierta en un adulto. Pues espiritualmente exactamente es igual. Uno cuando recibe a Jesús en su corazón necesita un buen discipulado, como hicieron los discípulos. Fueron discipulados por Jesús, tuvieron 3 años de ministerio, de formación, de preparación. Y aún así le faltaba ser investido de poder, que fue cuando ocurrió en Hechos capítulo 1, que les encomendó que se esperasen hasta que fueran investidos de poder para que pudieran testificar con autoridad. Tenían conocimiento, pero les faltaba ese poder del Espíritu Santo en sus vidas, que en Hechos 2 vemos el cumplimiento profético de lo que Jesús había declarado, que vino el poder sobre sus vidas. Entonces, no es cuestión de leer la Escritura porque es palabra de Dios y me la como me da la gana. Es importante tener un discipulado práctico, un progreso de crecimiento. A medida que mi entendimiento va creciendo, puedo ir digiriendo lo que tengo que digerir posteriormente. Yo te digo que es bueno conocer el Pentateuco, claro que sí, es maravilloso, pero ¿de qué me sirve conocer el Pentateuco si no conozco los principios básicos de un cristiano? Es fundamental. Primero hay que nacer, hay que crecer, hay que conocer bien la base central que son los evangelios, conocerlos bien, digerirlos, hacerlos parte tuya. Por eso el principal evangelio que hay que leer primero es el Evangelio de Juan y luego los 3 evangelios sinópticos y empaparte de ellos. Y una vez que tú ya te has alimentado y ya tienes toda esa formación básica, vamos a Hechos, los principios, cómo la iglesia ha ido creciendo, cómo Dios ha ido usando a otros.
y me va a usar a mí también. Y así progresivamente el ejemplo de iglesia, cómo funcionaban esas iglesias, que no está mostrando que las iglesias eran santas ni perfectas, está mostrando que erraban y cometían errores. Y que el apóstol Pablo iba corrigiendo los errores de estas iglesias y que se necesitaba la humildad para corregir lo deficiente. No está diciendo la Escritura jamás que la iglesia sea santa ni que sea perfecta. La Escritura dice ser santos porque yo soy santo, pero también nos dice que no hay justo ni aun uno. Y no es que se esté contradiciendo, es que tu aspiración y la mía es toda una vida desear ser santo, porque Él es santo. Yo tengo que anhelar la santificación en mi vida, que solo cuando vivo cerca de Jesús lo voy cada día asimilando en mi vida, y cada día peco menos, cada día soy más santo y cada día puedo ser más humilde y más receptivo al mensaje de Jesús a mi vida. Jesús habla a nuestras vidas y como está hablándote a ti en esta hora, no importa de dónde tú estés viendo este vídeo, lo importante es de que Él está a tu lado, porque yo te estoy hablando, pero el que te está hablando y haciendo que llegue a tu corazón es el poder del Espíritu Santo, que es el que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Pero no para mandarnos al infierno, al revés, sino para rescatarnos del hoyo que puede uno estar metido y sacarnos a la vida, restaurarnos y cambiarnos. Si tenemos un buen discipulado práctico, sin lugar a dudas, veremos cómo nuestra vida se enfoca y vamos a discernir en el Espíritu aquello que no es beneficioso. Y a modo de testimonio, quiero mencionar, yo me acuerdo que cuando yo empecé a ir a la iglesia, que se guardaran mucho de decirme lo que podía o no podía hacer, ¿no? Porque yo era una persona de muchísimo carácter y en ese carácter tan fuerte creo que lo percibían muchos, y lo que se hacían era orar por mí. Y yo me acuerdo que yo estaba en la iglesia, yo me había dejado el tabaco, yo en aquel entonces fumaba, y me había dejado el tabaco justo cuando conocí el Evangelio, cuando tuve mi encuentro con Jesús. Al no fumar a nadie, pues yo evidentemente decidí dejar de fumar. Pero habían otras adicciones, como era poder ir a la discoteca, por ejemplo. Y yo me iba al culto, iba a buscar a Dios, y de allí me iba a la discoteca. Y hay de aquel que me dijera, tú no puedes ir aquí, porque ¿quién eres tú para decírmelo? Yo era, como menciono, de un carácter bastante complicado. Pero me acuerdo que en uno de esos días, pues entré a la discoteca y empecé a sentirme mal. Empecé a sentir como que la gente tenían agujas en sus manos y me la estaban clavando. Pinchazos por todos los lados. Y yo me acuerdo que sentí la necesidad de salir, porque si no me iba a liar a golpes con alguien, porque era una sensación muy extraña, porque ellos no tenían agujas, pero ¿por qué estaba sintiendo cuando me tocaban que eran agujas? Y yo me acuerdo que me salí para afuera, y cuando estoy fuera en la calle, me viene un pensamiento muy claro a mi mente. Ese es el lugar que yo tengo para mis hijos. Y ahí entendí claramente de parte de Dios, Dios mismo tratando con mi vida, que no era el lugar que tenía para mí. Por eso hay lugares que son buenos. Bueno, el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Es obvio que es importante un buen discipulado para empezar a discernir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Para qué? Pues para que realmente estemos haciendo lo correcto. A mí muchas veces me han preguntado, oye, ¿y esto es pecado, el otro es pecado? Yo no me gusta basarme sobre lo que es pecado, lo que no es pecado. Lo que dice la Biblia es pecado, obviamente, pero hay muchas cosas que no dice la Biblia. Y claro que es pecado, aunque no lo diga la Biblia. O sea, no necesito que la Biblia me diga determinadas cosas para saber que es obvio que estás realmente faltando al principio base central de la Escritura. Porque si tú miras la Escritura y la resumes toda, desde los 66 libros, los resumes en una palabra, en realidad es una carta de amor a la humanidad. Esa es la Biblia. Una carta de amor. ¿Por qué? Porque el Creador, el que nos ha creado, Él ha elaborado un plan redentor desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Un plan divino para redimir a la humanidad de su caída. Porque no deja de ser una caída. Y que el ser humano le ha dado la libertad de escoger entre
el bien o el mal. Si escoges el bien, la escoges por Jesucristo, es obvio, tienes que ser formado y preparado, como fueron los discípulos y los discípulos de los discípulos. Y esas promesas que se cumplieron con los apóstoles también se cumplirán en tu vida, como se cumplen en la mía. Pero es importante, hay que seguir cada paso. En todo en la vida hay un progreso. Y si queremos realmente tener éxito, entre comillas, en el Señor, hay que someternos a los principios que la Escritura nos transmite. Amén. Y en esta experiencia que vos tuviste en el espiritismo, ocultismo, con la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, ¿cuál es tu experiencia, ¿no? Que vos nos podés dejar, ¿no? Porque experimentaste diferentes tipos de fe, experimentaste diferentes espíritus, estuviste con espíritus que se te presentaron y movían todo y te daba miedo, estuviste con el Espíritu Santo de Dios, que te dejó cada experiencia, ¿no? Entonces la pregunta es, sobre tu búsqueda de Dios, ¿cuál es la lección que aprendiste? Bueno, lo curioso es que cuando yo tuve mi primera experiencia con el Espíritu Santo, fue al poco de estar en la iglesia, empecé a empezaron los cánticos en las iglesias evangélicas. Para el que no ha ido a una iglesia evangélica, hay muchos cánticos que se dirigen hacia Dios. Y esos cánticos empecé a cantarlos, los estribillos, porque no me sabía las canciones, y cerré mis ojos, veía que la gente cerraba los ojos, y me acuerdo que veía que la gente levantaba las manos, y yo dije, yo no voy a levantar las manos, vamos. O sea, yo no hago nada porque otro lo hace, yo lo hago porque yo siento que deseo hacerlo. Digamos que yo era la típica persona bastante indomable, ¿no? Porque no que me gustaba, yo no soy de los que la gente va donde va Vicente, no, yo era de que yo voy a donde quiero ir, no porque vaya la gente, voy a ir yo. Y me acuerdo que la gente levantaba las manos y yo decía, yo no quiero levantar las manos, Señor, porque yo realmente quiero sentirlo. Yo no sé cuándo, en qué momento, pero yo me encontré con las manos levantadas. Cayó la presencia de Dios a mi vida de una manera tan sobrenatural. Y ojo, y digo esto, claro, no necesité a ninguna persona. En ese momento yo era solo en mi silla, eso sí, estaba en la iglesia, obvio, pero la gloria de Dios cayó sobre mi vida. A mí me llevó a un lugar que yo sentía, era una luz que no era de este mundo, sentí una paz que tampoco era de este mundo, y yo dije, yo no quiero volver. Y él me dijo, no es tu tiempo, tú tienes una misión en esta tierra. Y me acuerdo que cuando volví en mí, la verdad que fue una transformación en lo que mencionaba anteriormente. Yo sentí el amor de Dios. Cuando tú te llenas del amor de Dios, cuando tú te empapas de su amor, de su presencia, es algo brutal. O sea, no se puede entender porque no es un amor de este mundo. No hay que olvidar que el amor de este mundo es un amor egoísta. Si tú me das, yo te doy. Pero el amor de Dios es un amor desinteresado. Yo te amo porque te amo. Yo te ayudo porque te quiero ayudar. Y yo lo hago todo y doy mi vida por ti porque te amo. Es algo que te rompe, te quiebra, te parte por dentro. Entonces, en comparación con el mundo del espiritismo, fue un contraste brutal. Yo cuando me rendí a Dios, no es que me rendí una parte, me rendí de la cabeza hasta los pies. Porque cuando tú sientes el amor de Dios en contraposición a lo que es las fuerzas de las tinieblas que había vivido, era algo que no tenía comparación. Y es como el que se moja los pies en la piscina. Yo no me conformé con mojarme los pies, yo me tiré de cabeza. Y por eso fue una transformación tan radical en mi vida, que mis padres cuando realmente yo hablé del evangelio a ellos, decían, ¿dónde está mi hijo? Porque mi cambio era radical. Cuando yo estoy diciendo, yo tenía un carácter muy fuerte. Yo era el típico que gritaba, que pegaba portazos, que yo vivía porque tenía un carácter, como digo, muy fuerte. Y ver ese cambio, esa ruptura de ese carácter,
pues no podían entender mis padres. Creían que habían hecho algo, me habían seducido la mente y realmente para nada. Todo lo contrario, fue el poder de Dios obrando en mi vida. Me hizo una persona noble ante lo que no era anteriormente, ¿no? Entonces, básicamente la comparativa es muy grande, porque cuando tú sientes el odio, el rencor, la amargura, en contraposición a lo que es realmente el amor de Dios, que excede de todo conocimiento, dice la Escritura esto y es verdad, yo lo viví en carne propia, nunca más vuelve a ser el mismo. Y yo directamente, a partir de ahí fue cuando Dios también me mostró que tenía que perdonar a mi padre por cosas que había vivido en el pasado, y es obvio que lo perdoné, lo abracé. Cuando tú te llenas del amor de Dios, ya no estás pensando en lo que no te dan, es que estás deseando dar. Porque cuando tú te llenas del amor de Dios, estás lleno y tienes ganas de dar, porque el amor de Dios se da. Entonces, esa es la gran diferencia entre el amor y el odio que transmite la fuerza de las tinieblas. Y bueno, ¿qué hice con toda esa experiencia que vivía sobrenaturales? Pues es obvio que por las noches lo intentaron, la fuerza de las tinieblas, volver, pero yo ya tenía autoridad, tenía poder, tenía herramientas, tenía la palabra, que aunque no me conocía lo justo, me conocía los evangelios y poco más, pero conocía lo básico para empezar a tener mis primeras victorias en la fuerza de las tinieblas. Y yo me acuerdo que aquella noche en mi cama, cuando intentaron otra vez los espíritus venir para hacer lo propio que suelen hacer, pues yo me acuerdo que dije: tomo toda autoridad en el nombre de Jesucristo de Nazaret y ahora os reprendo en el nombre de Jesús y os echo fuera. Y nunca más volvieron, porque cuando uno reprende con la autoridad de Cristo, es obvio que esos demonios se queman, porque el poder de Dios es ilimitado. El poder de Dios es en todos los sentidos, ¿no? Es algo que excede de nuestra comprensión limitada humana. Por lo tanto, si tú estás practicando, estás viendo este vídeo, algo del espiritismo, del ocultismo, y te han vendido la moto de que realmente las fuerzas del bien y del mal son iguales, para nada. Cuando tú decides para que Jesucristo sea tu suficiente Señor y Salvador, toda autoridad te ha sido dada en el nombre de Jesús. Y en Cristo Jesús no hay fuerza de las tinieblas que se pueda resistir, porque tienes la victoria garantizada. Amén. Y bueno, estamos llegando al final del programa, así que te voy a dejar con las palabras finales, que te dirijas a la audiencia, ¿no? ¿Qué es lo que está en tu corazón para guiarlos a Cristo, para una reflexión tuya, de tu experiencia, lo que vos quieras pasar para cerrar el programa? Vale. Bueno, francamente, yo sé que vas a tener muchas dudas cuando una persona escucha un mensaje de parte de Dios, porque este mensaje no viene de un pastor llamado Andrés López, viene de Dios. Al final, yo soy portador, soy un atalaya, un vocero, de como Juan el Bautista llevaba un mensaje, como Jesús, los apóstoles y tantos pastores que han partido ya al Señor y fueron atalayas que llevaron ese mensaje. Yo soy también uno más que lanza su voz de la experiencia, de lo que he vivido, y que tú puedes ser uno más que se sume a tener esas experiencias sobrenaturales con Dios. Dios te ama con amor eterno. Es un amor que Él, cuando fue a la cruz, realmente Él nos amó. Él no fue a la cruz porque tenía que cumplir un mandato del Padre y punto. Él estuvo allí en esa cruz. Y si no bajó de la cruz, fue por amor a ti y por amor a mí. Él no bajó de la cruz porque Él quería que comenzáramos una nueva vida, de que pudiéramos nacer de nuevo, como Jesús le había dicho a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Y si tú no has nacido de nuevo, permíteme decirte, por mucho que hayas leído la Biblia 25 veces, si no entiendes el concepto de haber nacido de nuevo, necesitas nacer de nuevo. Y ver que hay mucho más mundo que lo que te han mostrado los libros. Los libros te pueden enseñar conocimiento, pero el mundo espiritual comienza cuando Jesucristo
se entrona en tu corazón y es tu Señor y tu Salvador personal. Cuando realmente se llega a tu corazón y le das el lugar de tu corazón, es cuando verdaderamente has entrado a la dimensión ilimitada. Hoy vivimos en los tiempos de la tecnología, de los gigas, de los terabytes, pero cuando hablamos de entrar a la dimensión del Espíritu, es ilimitado. Dios es ilimitado en poder, en sabiduría, en conocimiento, y lo más valioso es que Jesucristo lo dejes entrar en tu corazón, que es el Señor y el Salvador de tu vida. Esa es la parte fundamental para tener la verdadera libertad. Tú puedes estar preso en una cárcel y puedes ser libre, porque Jesús te puede hacer libre. Tú puedes estar preso en una cama de un hospital, preso de enfermedades, pero Jesucristo te puede hacer libre y sentirte como una paloma que vuela y surca los cielos. Tú puedes ser esclavo de infinidad de pecados y de infinidad de ataduras diabólicas durante años, pero si tú decides por Cristo, puedes ser verdaderamente libre. Pon tu fe en Jesucristo. Pon en acción tu confianza y tu fe, deposítala en Cristo, como lo hice yo. Yo era un joven, sí, un joven con 23 años, que había vivido mucha vida, que pudo haber muerto reventado, quemado, cojo, que me pudo haber suicidado, pero que ese joven, a los 23 años, decidió poner su fe en Jesucristo. Y aquí, el día de hoy, estoy para dar testimonio. ¿Quién sabe si mañana eres tú uno de los que vas a dar testimonio del poder de Dios, cómo te ha transformado y te ha cambiado? Pero todo empieza en nacer de nuevo. Todo empieza en decidir por Jesucristo. Todo empieza por empezar a creer a la palabra de Dios. Empezar a leer los evangelios y a poner toda tu fe en ellos. Y verás que tu vida es transformada y cambiada para la gloria de Dios. Deseo que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que de verdaderamente haya algo nuevo y maravilloso en tu vida que transforme tu vida para siempre. Voy a orar por ti, si es posible, ¿no? Sí, claro que sí. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por cada uno de los que están escuchando, Señor, al otro lado, Señor, de este terminal. Te pido que tu gracia, tu poder y la revelación de tu Espíritu sea con cada uno. Padre, tú conoces su pequeña fe, que están pensando ahora que son muy pequeños, que realmente cómo es posible que tú le amas. Padre, revélate a sus vidas para que vean que realmente sí le amas. Que tú no amas a las personas porque tengan dinero. Tú no amas a las personas porque sean guapas o su posición social. Tú amas a las personas a todos por igual, al rico, al pobre. No importa la situación en la que esté. Tú nos amas a todos por igual. Tú miras el corazón del hombre y de la mujer y de los jóvenes, los niños, y tú nos deseas con amor eterno. Padre, bendice a cada uno y que tu gracia, tu poder y la revelación de tu Espíritu sea en cada corazón. En el precioso nombre de Jesucristo, que tu bendición les acompañe. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Andrés. Que Dios te bendiga ricamente. Gracias por tu tiempo. Gracias por edificarnos con tu testimonio. Amén. Y espero que no sea la última vez que tengamos muchos programas contigo. Que Dios te bendiga ricamente. Gracias. Y ahora quiero dirigirme a usted, querido amigo, queridos hermanos que están siguiendo este programa Ministerios de Fe. Quiero pedirle que se deje usar por Dios. Comparte en tus redes sociales. Mañana va a estar editado en el canal Marcelo Parrelia. Ustedes lo van a poder compartir en su Facebook, lo van a poder compartir en su WhatsApp para que los grupos encuentren un testimonio que los va a ayudar a cambiar vida. Desde aquí, de Río de Janeiro, les saludo con la paz del Señor y me despido hasta el próximo programa. Dios les bendiga a todos.